predicó el domingo pasado. Y la porción de la Escritura se encuentra en Gálatas, capítulo 5, verso del 22 al 23. Y dice así la palabra en Gálatas 5, del 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón y en el corazón de Carlos, Padre, el domingo pasado, yo te pido en el nombre de Jesús, oh mi Dios y mi Rey, que fluya como palabra tuya que es, no nuestra, sino tuya, mi Señor. Que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, que nos ministres, que nos enseñes, Señor, y que nos ayude a parecernos cada día más y más a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive Dios. Como el pasado domingo se nos ministró, este pasaje de la Escritura habla de un fruto que da el Espíritu Santo en la vida de nosotros y que se manifiesta de diferentes maneras. Vive Jesús. El pasado domingo, Pastor Carlos discutió 3 de estos 9 frutos, ¿verdad?, que menciona aquí, o de esta diversidad del fruto del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y él le dio tiempo de discutir amor, gozo y paz. Esos fueron los 3 que él discutió el pasado domingo. Yo voy a hacer todo lo posible de cubrir los demás, ¿verdad?, en esta mañana. Y los demás, pues, son la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vive Jesús. Esos son los demás que menciona el apóstol Pablo en este pasaje bíblico. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. Y es que en el versículo 22, la primera frase dice: mas el fruto del Espíritu es... Fíjense que dice el fruto del Espíritu. ¿Quién hace que produzcamos esas cosas en la vida de nosotros? El Espíritu. Es el Espíritu. Vive Dios. Y es bien importante que nosotros entendamos eso, porque si usted mira cada uno de la diversidad del fruto del Espíritu Santo, dice que hay amor, que gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vive Jesús. Y yo no sé si usted ha conocido personas que no tienen nada de eso, que no tienen templanza, que no tienen mansedumbre, que no tienen fe, que no tienen gozo, que no tienen amor, que no tienen paz, ni paciencia, ni benignidad, ni son bondadosos tampoco. Es probable que nos encontremos con personas que tengan alguna de esas cualidades, otros muy pocas. Pero lo importante, hermanos, es que de lo que habla aquí no son de cualidades humanas normales, porque el deseo del corazón del hombre, dice la palabra, que es de continuo hacia el mal. Si a usted lo dejan solo, quizá usted se mate usted mismo. Si usted lo dejan solo, sabe Dios qué pocas vergüenzas podamos hacer nosotros. Pero nuestros padres nos han enseñado, la palabra nos enseña, nos educa, y poco a poco uno va modificando conducta. Y le enseñan a uno, ¿verdad?, valores, y en la escuela te meten, por lo menos ahora no tanto, pero cuando yo chiquito en la escuela nos daban y duro. Y la maestra me daba. Yo recuerdo una vez que yo estaba en la escuela y yo estaba hablando con un compañero, eran mesas, yo tenía la mano encima y la maestra me dio ahí, me dio en el brazo y me dio contra el filo de la mesa donde yo estaba. En estos días la hubieran demandado. Se me quedó la marca, el moretón negro aquí por buen tiempo. Yo le dije a mi mamá que fue que me caí. Si le llego a decir que fue que la maestra me dio, me dan otra pela más.
Pero poco a poco iban enseñando a uno, ¿verdad? Hay cosas que enseñan, pero cuando la Biblia habla aquí, habla de un fruto del Espíritu. No de algo que te obligaron, no de algo que te metieron por ojo, boca y nariz. No es algo humano. No es algo que sale natural de nosotros. Lo que sale de nosotros natural es que si alguien te dice algo, tú le respondes. Es que si alguien te dice algo que te molestas de verdad. Te da coraje. Tú sabes. Y por eso hay asesinatos, por eso hay guerra. Porque el corazón del ser humano es de continuo hacia el mal. Vive Jesús. Así que hay gente que puede parecer, inclusive nosotros podemos parecer que alguna de estas cosas actuemos de buena forma. Y ahí es cuando tú te encuentras a personas que son bien buenas. A veces uno dice, esta persona es tan y tan buena que lo único que le falta es convertirse a Cristo, porque ya está regenerada. Esta persona es bien buena gente. Es tan buena gente y tan buena gente, lo único que le falta es que te convierta. El Espíritu Santo no va a pasar trabajo contigo, nene, porque ya tú eres buena persona. Pero eso es una imitación a lo que habla la palabra aquí, que es el fruto del Espíritu Santo. Porque esto, para poder dar esto, para poder comportarse, para que salga de nosotros un comportamiento como este, tiene que ser por la intervención del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Así que si nosotros venimos a los pies de Cristo y nuestro comportamiento no es el adecuado, nuestro trato, lo que sale de nosotros, nuestro carácter no es el adecuado y venimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos ayude para ser regenerado y para poder dar este tipo de fruto que menciona aquí. Esto no es cualquier cosa, lo demás es imitación, no es original. ¿Ok? Por que diga Made in China. No es el original. Y por esta misma línea me gustaría, si ustedes son tan amables, pudieran ir conmigo a el Evangelio de Juan. Y vayamos al capítulo 15, porque ahí dice algo que tiene que ver con esto. Juan capítulo 15, voy a leer de los versos del 1 al 6. Y la Biblia habla de un fruto ahí. Jesús está hablando de un fruto. Y de un fruto que Él quiere que nosotros demos. De un fruto que Él espera de nosotros, de unos frutos. Y así dice la palabra del Señor en Juan 15, verso del 1 al 6. Dice, me están oyendo ahí atrás los hermanos, ¿verdad? Ya. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Vive Jesús. Este pasaje de la Escritura no lo podemos desligar de Gálatas, hermano. Aquí habla que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. La vid es la mata de la uva, es un bejuco. No sé si ustedes han visto las plantas de uva, pero son como la parcha que usted la siembra y se pone un bejuco y empieza pues algo así. Y Jesús dice, yo soy esa planta, la planta verdadera, y ustedes son los pámpanos. Hay otras versiones, aquí en la versión Reina Valera menciona pámpano, hay otras versiones que dicen, ustedes son las ramas. Ustedes, yo soy el palo, el tronco, o del medio, y ustedes son las ramas. Y se supone que cada rama eche fruto. Y aquel tiempo en que Jesús estaba, se plantaban muchas vides, muchas plantas de uva, eran expertos, era algo normal, y se esperaba que cada rama tirara el racimo de uva. Y dice
y la gente de aquel tiempo lo entendía muy bien, que el pámpano que no echa fruto, la rama que no echa fruto, la pican, la botan, la echan y le meten fuego. Vive Jesús. Yo tengo unas matas de guineo en casa. Y ayer pues estuvimos en la finca de Débora y Emi allá. Y estuvimos sembrando guineo y plátano y un montón de cosas y desyerbando y haciendo mil cosas. Nos picaron las hormigas y demás. Pero una de las cosas que nosotros yo hago en casa, ¿verdad? Aprendí a hacer, es que limpio la mata. Limpio la mata, le saco los hijos que están de más, porque eso se llena de hijos a vueltas que tú tienes que sacárselos todos. Y si no los vas a sembrar, bótalo, pero no se los dejes porque eso le quita fuerza a la mata. Y solamente le deja un hijo, que ese va a ser el que va a sustituir a ese, pero los demás tienes que sacarlos. Son como los hijos, o sea, llega un punto donde tienes que botarlo de la casa porque si no te vacía la nevera. Te chupan, se quedan con el sueldo de uno. Por eso yo obligué a Débora y a él, mire, cállese ya y dejen el noviazgo ese que te tienen loco ya. Pero la Biblia dice que la vid había que limpiarla y aquello que no daba fruto lo cortaban y lo echaban fuera. Pero la única manera que esos brazos, que esas ramas den fruto es que estén pegados a la vid, estén conectados a Cristo. Y él dice, yo soy la planta, ustedes son las ramas. Mientras ustedes están pegados a mí, ustedes van a dar fruto. Pero separados de mí, no hay manera que ustedes den fruto. O sea, hermano, la única forma de dar fruto, de dar este fruto que habla en Gálatas, es permaneciendo en Cristo. La única forma de expresar, de vivir de esa manera, es estando conectado a Cristo. Tú te sales de Cristo y es imposible que tú des un fruto como el que habla aquí la palabra del Señor. Sin Él, nosotros no podemos dar fruto, no damos fruto. Y como de aquí dice que seremos cortados, hermano, es que el que no está en Cristo, lamentablemente será cortado y echado al fuego, ¿verdad? Y por eso entendemos que es el infierno. Quiere decir que el buen fruto, hermanos, es el resultado de nuestra relación con Cristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando tú tienes una relación con Cristo, con la unción del Espíritu Santo, el resultado es que comienzas a dar fruto. Y leímos en Gálatas que el fruto del Espíritu es esto y esto, ¿verdad? Así que nosotros tenemos, hermanos, que mantenernos conectados al Señor. No hay manera de que tú dejes el fruto del cual habla Gálatas, a menos que estés conectado al Señor. A veces podemos cuestionarnos a nosotros mismos, a veces podemos nosotros pasar años en el Señor y pensar, ay, es que yo trato de trabajar, ¿verdad? Con el asunto este de la amabilidad, con ser bondadoso, con la fidelidad, pero peco y fallo y no puedo y lucho con esto, hermano. Hermano, tienes que estar conectado a Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Si no te conectas a Cristo, no hay manera de que des estos frutos. No hay manera que seas bondadoso, que seas amable. No hay manera que reflejes el carácter de Cristo si no estás conectado a Cristo. Es la única forma, no hay otra manera. Vive Dios. Aquí nos menciona que es la primera variedad del fruto que da el Espíritu Santo, digo la cuarta, porque ya Carlos mencionó la vez anterior los tres primeros, que como dije ahorita, amor, gozo y paz. Hoy yo voy a comenzar por la paciencia. Es un fruto que se supone que nosotros demos, la paciencia. Y primero voy a decir dos cosas que no son la paciencia. Paciencia no es quedarse quietos y no hacer nada. Soy bien paciente, estoy cruzado de brazos y no hago nada. Mira qué paciente soy. Necesito un trabajo y como yo soy bien paciente, me siento en casa, cruzo los brazos, compro popcorn, alquilo una película y me quedo allí a ver si el trabajo llega. Eso no es paciencia. Paciencia no es resignación o fatalismo. Es pensar,
ya me di por vencido, ya se acabó todo, ¿para qué voy a hacer? Me quedo ahí, estoy resignado y todo el mundo preocupado y tú, pues, se chavó todo. Eso no es paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo y podríamos decir que es la perseverancia en la tarea que Dios te ha encomendado a ti, aun cuando ya otros se quitaron o desertaron. Voy a abrir el abanico de la paciencia en 3 áreas. La primera área es esta que acabo de mencionar. Hay gente que se quita, pero hay otros que, a pesar de ver que otros se han quitado, ellos permanecen ahí, son pacientes con el Señor. Y Dios te encomendó una tarea. Dios te llamó a servirle y probablemente te llamó a hacer algo dentro de la iglesia, y tú eres paciente y tú esperas y tú trabajas y tú trabajas y tú eres paciente, eres persistente y te mantienes a pesar de que otros se quitan. Tú no enganchas los guantes, tú no te quitas. La paciencia, podríamos decir también que es no airarte contra aquella persona que ha hecho probablemente algo malo contra ti, y la razón de tener paciencia es esperar que esa otra persona que hizo mal se arrepienta, mejore y crezca. Y hay que tener mucha paciencia para esperar que esa otra persona, no responderle de la misma manera, sino que voy a esperar que esa otra persona se arrepienta, que mejore y que crezca. Y yo tengo que ser bien paciente en ese sentido. Y si hay alguien que ha demostrado una paciencia así, se llama Dios. Y esa paciencia Dios la ha tenido contigo. Que Dios ha sido paciente contigo y conmigo, y no nos ha cortado, y no nos ha mandado al infierno, sino que Él espera que tú mejores. Él espera, es paciente, trabajando contigo. Y muchas veces hemos hecho cosas que merecíamos la muerte, merecíamos ser cortados, pero Dios ha sido bien paciente con nosotros. Muchas veces hemos comenzado cosas y las hemos dejado, pero Dios ha sido paciente con nosotros. Muchas veces hemos ido y hemos venido. Muchas veces no hemos tenido la oportunidad, no hemos tenido la disposición de orar, de ir delante del Señor, pero el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. Si hay alguien paciente, es Dios. Y Dios quiere que esa paciencia nosotros la mostremos hacia los demás. Por eso se llama que es el fruto del Espíritu. Es coger el carácter de Dios y ponerlo en nosotros. Vive Jesús. Otra área, y perdónenme, voy a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Efesios 4, del 1 al 3, que dice: por eso yo, está hablando Pablo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El martes pasado precisamente estábamos discutiendo sobre eso. Llevamos 2 martes hablando sobre este punto en particular. Así que la paciencia la vamos a tener que tener entre unos y otros. Tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos, tenemos que ser tolerantes, y eso merece esfuerzo de nuestra parte. Lo otro, la Biblia dice en Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y cuando hablamos de paciencia basado en este pasaje bíblico, es saber esperar el momento de Dios. Probablemente, hermano, seguramente hay que tener paciencia, porque probablemente tú estás esperando algo de Dios. Tienes una petición puesta delante del Señor. Estás esperando que Dios se glorifique en algo y todavía no acaba de ocurrir. La Biblia dice que
el Cristo de la gloria, el Mesías, le había sido prometido a los judíos, a su pueblo, y no llegaba, y pasaron cientos, miles de años hasta que Cristo llegó, en el momento del Señor, no en el momento mío, en el momento del Señor. Dios le habló a José y le dijo, mira, tú vas a estar en una posición tan tremenda que hasta tu familia se va a arrodillar frente a ti. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Josué tuvo que ser paciente y esperar hasta que eso ocurriera. La Biblia dice que Samuel fue y ungió a David. Y lo ungió como rey. Esa fue la unción de rey con el Espíritu Santo. Pero eso no ocurrió. Esa posición no se la dieron en el momento. Él tuvo que esperar. Y para eso hay que ser paciente. La Biblia dice que Dios es paciente con nosotros. Vive Jesús. Hay otro fruto que menciona y es el fruto de la benignidad. No sé qué versión tú tengas de la Biblia. En la mía dice benignidad, probablemente la versión tuya diga amabilidad, porque es lo mismo. Amabilidad. Ser amable. Dicen por ahí, ser amable no cuesta nada. Sonreír, dar los buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Abrir la puerta a alguien. Pero va mucho más allá de eso, amado. Amabilidad es compartir con los demás todo el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Dice la palabra en Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que si Dios derramó su bondad, su amabilidad sobre mí, la benignidad es derramar sobre los demás todo el amor que Dios derramó sobre mí. Dios fue amable conmigo. Dios me trató bien. Dios no me juzgó. Dios puso a alguien en mi lugar, a su propio hijo. Dios me amó tanto que mandó a su propio hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Cuando otros me abandonaron, el Señor no me abandonó. Cuando otros me juzgaron, Él no me juzgó. Él ha sido amable, me ha tratado con bondad, con amabilidad. Eso dice la palabra que ha sido derramado sobre mí. Y Dios espera que esa misma amabilidad yo la tenga con los demás. Porque si hacemos eso, hermano, la gente va a percibir que Dios los ama a través de ti. Que son amados a través de ti. Porque tú reflejas el carácter y la amabilidad del Señor. Y por eso estamos diciendo que estos frutos no son frutos humanos, sino son frutos del Espíritu. Es algo que el Espíritu da. Y probablemente te sigas a este punto, nos preguntemos, sí, yo voy a poder, no hay manera de que yo sea tan amable como Dios. Pues sí, se puede. Es el fruto del Espíritu. Hermano, todo esto que estamos mencionando aquí estaba en el carácter de Cristo. Cristo era así. Y el Espíritu Santo lo que está tratando es de que nosotros seamos como Cristo. Y casi todo el mundo busca los dones del Espíritu Santo. Hablar en lengua, que si danzar, que si profecía, sanidades, y todo el mundo, ¡guau! Son los dones del Espíritu, pero aquí habla del fruto del Espíritu, habla del carácter, de cómo era Cristo. Y dice la palabra que cuando el apóstol Pablo escribió el capítulo 12 de Primera de Corintios, si usted lee capítulo 12, Primera de Corintios, habla de los dones del Espíritu Santo. Y habla bien brutal y explica. Y entonces en el 14, él sigue hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero en el medio está Primera de Corintios 13 y habla del amor. Y cuando está hablando de los dones en el capítulo 12, de momento dice, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Es el camino del amor. Sí, y entonces el amor habla del fruto del Espíritu. Y entonces dice, si yo hago todo este asunto de los dones, si yo puedo orar de tal manera que yo traslade los montes al mar,
pero yo no tengo el fruto del Espíritu, pero yo no tengo el carácter de Jesús, de nada me sirven todos los dones. De nada sirve. Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Así que yo creo, hermanos, que los dones son tremendos y yo quiero los dones del Espíritu Santo. Pero si tengo que escoger entre el don y el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, voy a tener que empezar por ahí. Pablo dice, pero yo les voy a mostrar un camino mejor, un camino más excelente. Es que ustedes se parezcan a Cristo. Es que ustedes hablen como Cristo. Es que ustedes sean tan amables como Cristo. Es que ustedes tengan el amor de Jesús. Tengan la fe que Él tenía, el gozo que Él tenía, la paciencia que Él tenía, la amabilidad que Jesús tenía. Y de eso se va a encargar el Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. Porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí no pueden dar estos frutos. Tienen que estar conectados a la vid. La rama se supone que dé un fruto. Si no da fruto lo cortan. Conectados a mí, dice el Señor. Vive Jesús. La benignidad es una disposición de amor hacia todos. Es una disposición. Yo me dispongo. Llega el punto cuando es el fruto del Espíritu, hermano, que ya no es algo obligado, que ya no es algo empujado, que ya no es algo pujado. Es una disposición del corazón de amar a los demás, de ser amable con la gente, aún amar a aquellos que son difíciles de amar, aún aquellos que son difíciles de soportar. Aún aquellos que son de otro estatus social, que son de otra raza, de otro país, de otra iglesia, de donde sea. Pero tú tienes esa disposición. Eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Para que el Espíritu Santo lo haga, perdonen que sea tan redundante, usted tiene que estar conectado a Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Vive Jesús. Y así podemos actuar de esa manera. La Biblia habla que una de las ramificaciones del fruto del Espíritu es la bondad. Vive Jesús. Hermano, esto me encantó y lo copié aquí. La bondad es amor en acción. Amor en acción es bondad. Cuando tú eres bondadoso, tú ayudas, tú bendices, tú derramas tu amor. Amor de palabras no es amor. Amor simplemente expresado con la boca no es amor. El amor se tiene que traducir en acciones, en obras. Yo no puedo decir que te amo y te veo muerto de hambre y yo me sigo comiendo el hamburger. Si yo te amo realmente, yo te doy mi comida, yo te ayudo, yo te bendigo. Y ahí hay una muestra de amor. La bondad es el amor en acción. Se traduce en obras, en cosas que hacemos. Y si hay algo que Cristo hizo, fue mostrar su bondad para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Hermano, en estos días escuché algo que me voló la cabeza. Un hombre le preguntó a esta sierva del Señor, aparentemente fue real, fue algo real, él lo estaba contando, y le pregunta, ¿hasta cuánto debo dar? ¿Hasta cuánto debo dar? Y ella le dice, hasta que te duela. Y si te duele, sigue dando. O sea, a veces damos de lo que sobra, pero no damos de lo que duele. Y no me refiero a dinero, hermano. Dar amor causa dolor muchas veces. Dar amor a quien no lo merece. Dar amor, hermano, cuando tú sabes que ese amor no es bien recibido. Hasta que duele. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio y amó a aquellas personas que no amaban al Señor, que no le servían al Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo no murió tan solamente por los convertidos a Cristo. Cristo no murió por los buenos solamente, murió por todos. Cristo fue allí a la cruz del Calvario para morir por el violador, por el asesino, por el mentiroso, por todos. Eso duele. Yo me imagino el corazón de Jesús. Porque la Biblia dice, por el gozo puesto delante de Él, que éramos nosotros. Pero también Él había puesto delante de Él gente que nunca se convirtió. Aquellos que nunca se convierten, aquellos que rechazan, aquellos que lo niegan. Y por eso también Cristo murió. Entonces eso duele. Da hasta que te duela. Y eso es a través del Espíritu Santo de Dios. La bondad, hermanos, es el amor en acción. Y el amor duele. Dice la Biblia que es sufrido. El amor es sufrido, es benigno. Y el amor verdadero no deja de ser. Vive Jesús. Bendito Dios. La bondad que crece como fruto del Espíritu incluye, como dije ya, obras de bondad. Dice la palabra en Efesios, capítulo 4, versículo del 31 al 32, dicen, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos, unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Hermano, cuando nosotros entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nosotros estamos claros, internalizamos, tenemos una visión clara de la bondad que Dios ha hecho con nosotros, de la bondad que Dios ha tenido, comenzamos a hacer lo mismo con los demás. Dice la Biblia y menciona este caso, esta parábola donde un hombre, el jefe, el señor lo llama a cuenta y él no podía pagarle a este señor lo que le debía. Y este señor lloró y se humilló y el Señor tuvo compasión y lo perdonó. Yo dijo, mira, olvídate de la deuda, no la tienes que pagar. Pero cuando ese hombre sale de ahí, se fue más adelante y encontró a alguien que le debía a él. Y él no tuvo misericordia y lo metió preso por la deuda. Y el Señor se entera y lo llama y dice, mira, yo te perdoné una deuda mucho mayor. Hermano, cuando nosotros entendemos el perdón de Dios hacia nuestras vidas, la misericordia que Dios ha tenido contigo, conmigo, cuando salgamos de su presencia, hagamos lo mismo con los demás. Mostremos la bondad de Dios, la misericordia que Dios tuvo contigo, porque tú y yo merecíamos el infierno, la muerte eterna, pero Dios fue bondadoso, derramó su bondad sobre mí en obras, me perdonó. Así que nosotros tenemos que mostrar esa misma bondad de Dios, ese carácter de Cristo en otras personas. Cuando lo entendemos, cuando estamos claros, no nos va a pesar, porque más nos perdonaron a nosotros, más nos perdonaron que lo que tú puedas perdonar por ahí a otra persona. Mi versión, Reina Valera, dice que el próximo fruto es la fe. Pero su versión, si tiene otra versión que no es Reina Valera, dice fidelidad. Y es lo mismo. Lo que pasa es que la traducción, pues, pusieron fe acá, sacada del griego, porque es una fe o una fidelidad que significa confiabilidad. Confiabilidad. Que eres digno de confianza, que tú eres fiel y tu fidelidad hace que los demás confíen en ti. Eres digno de confiar porque tú eres tan fiel y tan fiel. Yo cogí un préstamo, eso digan a nadie, hace como 1 año y pico para terminar los arreglos de la casa. Y cuando fui a coger el préstamo me dijeron, yo dije, yo quiero tanto, y me dijeron, no da, el crédito no te llega hasta ahí y por lo que estás ganando ganas muy poco.
y tienes un buen crédito, pero pues no, me dieron $1,000 menos de lo que yo estaba pidiendo. Yo dije, pues está bien. Se me quedó el portón sin hacer. Está bien, dame, porque brego con eso. Llevo un año, qué sé yo, 2 o 3 meses pagando el préstamo. Y ayer recibí una carta ofreciéndome $3,000 por encima de lo que ellos me habían prestado y $2,000 por encima de lo que yo había pedido. Usted es un cliente confiable. Ahora se dieron cuenta que yo soy buena paga y que estoy pagando hasta por encima de lo que, para adelantar pago, por encima de lo que debo. Cuando tú eres fiel, te conviertes en una persona confiable. Dios confía en ti y la gente que está a tu alrededor también confía en ti. Es un fruto que te bendice porque habla bien de ti. Cuando tú te conviertes en una persona fiel, los fieles cumplen sus promesas. Lo que prometen lo cumplen, son gente de palabra. Si dicen amén, heme aquí, los vas a ver ahí. Son fieles. Son gente que no se quitan, que mantienen su palabra y mantienen su acción. Jesucristo es fiel, es parte de su carácter. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, hablando de Cristo, dice que Cristo es el testigo fiel. Lo describe como el testigo fiel. Pero también en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, hablando del Señor, dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno, porque Él es fiel a ti y Él te va a proteger y te va a cubrir. Vive Jesús. Cuando nosotros reflejamos fidelidad, nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo. La gente puede ver a Dios a través de ti. Puede saber un poco más de quién es Dios cuando nosotros somos fieles. Vive el Señor. Una persona fiel mantiene sus ojos en el objeto de su fidelidad. Y el objeto de nuestra fidelidad es Dios. Y mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Él, el fiel. Fiel es el que te llama. Vive Jesús. Ser fiel a Dios te ayuda a ser una persona de confianza, como dije ahorita, a permanecer firme sin echarte atrás después de tú haber dado una palabra. Te convierte, como dije ahorita, en alguien de confianza. Y lo tremendo de ser fiel, hermano, es que eso tiene recompensa. Dice la palabra en Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una promesa para gente que es fiel. Cuando tú eres fiel y has permanecido a su palabra, le dijiste, me entrego a ti, te voy a seguir, y el día de tu muerte o el día que el Señor venga te encontró cumpliendo lo que tú le prometiste al Señor, Él te va a decir esas palabras a ti. Buen siervo y fiel, en lo poquito fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Hermano, probablemente en el mundo alguien pudo haber sido infiel a su esposa, pudo haber sido infiel a sus amigos, pudo haber sido infiel en su trabajo. Y al llegar a Cristo, tiene problemas con este asunto de la fidelidad, de serle fiel al Señor, porque empieza las cosas, las deja, es un traicionero. Y piensa que esto que va a ser así. Inclusive la gente que lo conoce va a decir, la Biblia dice que cuando Pablo se convirtió a Cristo, los cristianos no se le pegaban, porque Pablo era un asesino, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y la gente decía, mira quién llegó. Este está contando para saber quiénes somos, para cuando nos vayamos a nuestra casa, nos mete allí, nos coge estos presos y nos lleva. Pero dice la palabra que como Pablo fue fiel, la gente confió. Pablo fue fiel a su palabra, a la palabra del Señor. Y la gente empezó a confiar en él. Porque dejó de ser asesino por la ayuda del Señor. Hermano, no importa cuán infiel tú hayas sido, el Señor te dice,
que Él tiene el poder del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y si tú te mantienes conectado al Señor, alimentándote de la vid, que es Cristo, chupando de ahí, viviendo del Señor, Él te promete el Espíritu Santo que va a hacerte fiel. Va a hacer que de ti comience a salir el fruto de la fidelidad, aunque en el mundo haya sido todo lo contrario. Aunque en el mundo haya sido terrible y la gente no cree en ti. Pero cuando el Espíritu Santo y tu conexión con el Señor se mantengan, ese fruto va a comenzar a salir. Recuerden que es el fruto del Espíritu, no es el fruto que el hombre da. Es el fruto que se produce por el poder del Espíritu Santo, la relación con Dios y el fruto del Espíritu Santo en tu vida. El penúltimo fruto que menciona aquí es la mansedumbre. Yo creo que ese lo necesitamos todos. Mansedumbre. Vive Jesús. Mencionamos el otro día en el martes que la mansedumbre no es un símbolo de debilidad. Si había un hombre manso, la Biblia dice en Números capítulo 12, verso 3, que el hombre más manso sobre la tierra que había en ese entonces era Moisés. Y Moisés tenía un liderazgo poderoso. Poderoso. Vive Jesús. Y era tan poderoso que dice la Biblia que cuando Moisés murió, que Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Para qué lo quería? Yo no sé. Probablemente para hacer que la gente se fijara más en Moisés que en Dios. Pensara que Moisés podía. Pero dice la palabra que Dios dijo, no. Ese plan que tú tienes, diablo, no. Ese cuerpo de mi siervo es mío. Y lo sacó del lugar y no permitió que Satanás lo cogiera. Así de fuerte era el liderazgo de Moisés. Y Moisés era manso, bien manso, bien manso. Moisés, la mansedumbre es la expresión exterior de la fe que tú tienes. Porque cuando tú no tienes fe, tú pierdes la tabla. Cuando tú no tienes fe, tú te desesperas. La mansedumbre se va a un lado. Pero cuando tú tienes fe, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado y tú estás tranquilo porque a ti no llegarán. Cuando tú tienes fe, tú te enfrentas al mar y al ejército de frente y al ejército de Faraón a la parte de atrás y tú tranquilamente pasas el mar mansamente y tranquilamente llegas al otro lado. Vive Jesús. La mansedumbre es una confianza en el poder de Dios que trabaja en nosotros y a través de nosotros. Te hace estar quieto, tranquilo, manso. Vive Jesús. La mansedumbre en Mateo 11:29 dice la palabra que Jesús reflejaba mansedumbre y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso. El Señor Jesús hablando. O sea que, hermano, la mansedumbre es sumamente importante. Y si hay algo que es difícil de ver en la calle, es personas que no muestran mansedumbre, que se alteran, que pelean, que discuten, que le faltan el respeto a los demás. Una persona que no es mansa es alborotadora. Una persona que no es mansa es un buscapleito, discute agresivamente. Una persona que no es mansa no tiene un espíritu dócil. Pero una persona mansa tiene un espíritu tranquilo, no está por ahí discutiendo, no está por ahí alterado. Vive Jesús. El último que menciona es la templanza o dominio propio, es lo mismo. Y yo quisiera leer, si usted está con la Biblia abierta y quiere ir conmigo, en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego de eso, más abajo, menciona las obras de la carne
y luego menciona el fruto del Espíritu. Y entonces él dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Mira, en Gálatas 5, un poquito más abajo, ahí mismito, versículo 19 al 21. Pablo dice, no satisfaga los deseos de la carne. ¿Cuáles son estos? En el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os dicho antes, que los que practican tales cosas no van para el cielo, no heredarán el reino de los cielos. Y Pablo dice, anden en el Espíritu y no satisfagan esos deseos de la carne. Y la lista de los deseos de la carne es mucho más larga que la del fruto del Espíritu. Hay un montón de cosas ahí. Y cuando yo miro de eso, digo, diantre, todas esas cosas yo las puedo hacer. Hermano, todo eso usted lo puede hacer y peores cosas que las que dice ahí. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Todo eso, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y ahí en el versículo 16 leí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas eso, los deseos de la carne. ¿Cómo yo logro no satisfacer lo que mi carne me pide? Las pasiones, mis deseos, todo ese revolú, esas pasiones que a veces te arrastran al pecado, una pasión que te arrastra a maldecir, a tratar mal a la gente. Hay muchas cosas. Y Pablo dice, no satisfagas eso. ¿Cómo yo logro no satisfacer eso? Pues aquí dice la Biblia que con dominio propio. Ese último detalle que tú podrás decir, pero es que yo no logro dominarme. Es que yo no tengo fuerza para aguantarme. Pues la Biblia dice que Dios te proveyó el Espíritu Santo para que saque un fruto dentro de ti que se llama dominio propio. Y nosotros podamos dominarnos a nosotros mismos para no hacer estas cosas que dice ahí la palabra. Necesitamos ese dominio propio para poder cumplir con el versículo 16, para no satisfacer los deseos de la carne. Yo necesito dominio propio. Qué bueno que el Señor no me dejó al garete, que me dio las herramientas para yo poder vencer y no dar rienda suelta a los deseos de la carne. Gálatas 5:16, que fue el primero que mencioné, nos llama a andar en el Espíritu y de esa manera no satisfacer mis deseos carnales. Tengo que andar en el Espíritu para que el Espíritu produzca en mí, aleluya, ese fruto que se llama dominio propio, templanza. Vive Jesús. Y el dominio propio es una señal de fortaleza en el Señor. El que logra dominarse a sí mismo, el que no se deja arrastrar por sus deseos. Hay gente que se cree brava porque explota del primer maniguetazo. Hay gente que se cree brava porque hace lo que le da la gana. Hermano, eso es una debilidad. Explotar del primer maniguetazo, estar gritando, estar haciendo... Eso es una señal de debilidad, no es una señal de fortaleza. Porque no te puedes dominar a ti mismo. Hay quien dice, yo soy tan feo como tan franco. Prefiero que sea feo y no tan franco. A veces se escuda detrás de eso, hermano, para ofender. Porque no te puedes dominar. Y en lugar de ser prudente y callarte y reservado, explotas y hablas y dices cosas que no tienes que decir. Tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Es obedecer a Dios, la templanza o dominio propio, aun cuando mis deseos carnales intentan llevarme por otro camino. Yo logro quedarme ahí. Hermano, estos 9 frutos, si le podemos decir, aunque es un fruto que se manifiesta de 9 formas, como dijimos ahorita, no hay manera de que nosotros lo demos en la carne. No hay manera de que tú no ores, no estés lleno del Espíritu Santo y puedas dar este fruto, porque esto es un fruto del Espíritu. Y por eso cuando nosotros nos alejamos del Señor, la Biblia dice que el que
se va, después de haber conocido la verdad, termina 7 veces peor. Y es que, hermanos, volvemos a lo mismo, volvemos al mundo y comienzan a salir de nosotros las mismas barbaridades y carnalidades que teníamos en Cristo, cuando estábamos sin Cristo. Así que hay que estar conectado, hermano, y tener miedo de nosotros mismos y no confiar en nuestra carne. Confiemos en el Espíritu Santo, conectémonos con el Señor todo el tiempo. Y quiero terminar leyendo Gálatas 6:1, que es el primer versículo del próximo capítulo. O sea, sigue Pablo en la misma línea y dice lo siguiente: hermanos, después que él explica todo eso y habla de las obras de la carne y que seamos, que no satisfagamos los deseos de la carne, menciona la lista interminable de obras de la carne, después menciona el fruto del Espíritu y luego dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow. Después que nos explica y nos dice, wow, tremendo, al final te dice: pero si algún hermano metió la pata, si algún hermano no mostró mansedumbre, si algún hermano no mostró el dominio propio, si no mostró la paciencia, si no reflejó la amabilidad, si no reflejó la bondad, si no pudo ser fiel, tú que lo estás juzgando, tú que eres espiritual, ayúdalo. Pero lo vas a ayudar considerándote a ti mismo, porque tú también puedes meter la pata. Así que, hermano, cuidémonos los unos a los otros. Estamos aquí no porque somos perfectos, estamos aquí porque Dios nos perdonó, porque Dios nos está ayudando. Pero Dios quiere que nos parezcamos a Él, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Que no nos parezcamos al diablo, que nos parezcamos a aquel que es nuestro Padre, el que nos creó. Que reflejemos su carácter, que reflejemos su bondad, su amor, su amabilidad, que estemos dispuestos a perdonar. Y si en algún momento dado te das cuenta de que alguien no reflejó el fruto del Espíritu contigo, sé paciente. Sé paciente. Y tú sí refléjalo. Tú sí refléjalo. Porque un día tú le diste la espalda a Dios. Caminaste de espaldas a Dios. Y Dios no te trató como tú merecías. Dios te buscó. Dios mandó a alguien que te hablara. Dios mandó a alguien que se acercara donde ti. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Si alguien no mostró ese amor hacia ti, actúa como actuó el Señor contigo. Dale el amor a los demás que Dios te dio a ti. Muestra la bondad hacia los demás que Dios mostró hacia ti. Sea amable como Dios fue amable contigo. Bondadoso como Dios fue contigo. Fiel como ha sido Dios contigo. Amoroso como ha sido Dios contigo. Todo eso, amado, lo hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vive Jesús. Así que vamos a hacer una oración, hermano. Yo creo que todos debemos ir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Hermano, la única forma de dar estos frutos es estar conectado a la vida, estar conectado a Cristo. Y el Espíritu Santo se encargará de producir eso en ti. Si sientes que dices que yo he fallado en todo eso yo lo he fallado, hermano, no te quites. Esto es un proceso donde todos estamos creciendo. Y la perfección cuando lleguemos arriba. Pero mientras tanto, yo me quiero parecer más a Cristo. En la medida en que yo pueda reflejar el carácter de Cristo en mi vida, lo voy a luchar, lo voy a pelear, me voy a acercar al Señor. No me quiero separar de la vid, no voy a hacer que me corten y me echen al fuego. Quiero estar conectado. Todo agricultor espera que sus plantas den fruto. Todo agricultor espera que sus plantas den fruto. Nosotros somos las plantas del Señor. El Señor espera que demos fruto. Vive Jesús.
Señor, estamos aquí delante de ti, Señor. Desde tempranito llegamos aquí en ayuno, Señor. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, Señor, por tanta bondad, tanta amabilidad, Señor. Tanta fidelidad, aunque yo no haya sido fiel, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque nos has amado hasta la muerte. Porque diste tu vida, Señor, por nosotros en la cruz del Calvario. Y te dolió. Pero fuiste fiel y mantuviste tu palabra. Y no te quitaste, Señor. Y te mantuviste ahí, Señor, por nosotros. Por amor, por fidelidad, por amabilidad, por bondad. Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer lo mismo. Aun cuando nos duela. Aun cuando haciendo lo correcto nos duela. Aun cuando sangremos, Señor. Aun cuando lloremos, Padre. Porque el fruto es bueno. Porque reflejará, Señor, el carácter de Cristo en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Oh Dios, ayúdanos. Vamos en esa dirección. No nos quitamos, Señor. Perdónanos porque por las veces que no hemos reflejado tu carácter. Perdónanos por las veces que no hemos actuado como hubieras actuado tú en una situación como esta. Pero me levanto, Señor, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y me levanto, Señor. Y la sangre de Cristo me limpia, aleluya. Y soy amado y soy hijo, Señor. Voy en camino, Señor, a parecerme a Cristo. Y no me quito, Señor. No nos quitamos, Señor. Por aquí vamos, Padre. Oh Jehová, gracias por la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a dar ese fruto. Oh, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, por tu gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, aleluya. Y este aplauso te lo damos a ti, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor.